Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar del repaso de los temas 5, 6 y 7 con la situación número 3. Es bastante sencilla, parecida a las dos anteriores, pero un poco voy a ver que tiene cierto sentido inverso. Vamos a verla. La situación me dicen que hay un investigador que sospecha que los tiempos de coagulación de la sangre difieren en función del tipo de dieta y para ello organiza un experimento donde ha formado varios grupos de ratones, ha sometido a cada grupo a distintos tipos de dieta y tras analizar los datos mediante una ANOVA, análisis de la varianza, parte de los siguientes resultados. Ventaja, pues que si me dan la tabla ANOVA, evidentemente es súper fácil identificar el diseño. Es un diseño en el que el investigador pretende evaluar si la variable tiempo de coagulación de la sangre, que es la variable dependiente, depende del tipo de dieta que sería el factor. Es claramente un diseño de un factor, el tipo de dieta, con muestras independientes, ¿vale? Las muestras son independientes y no son relacionadas porque a cada rata o a cada tipo de ratón le ha dado un tipo de dieta concreto y determinado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues lo que yo tengo que hacer es tratar de o extraer información que normalmente me la dan en el enunciado, pero que ahora no me la dan. Por ejemplo, ¿cuántos niveles tiene el factor? Pues evidentemente, observando en los grados de libertad inter, yo veo que los grados de libertad inter en general son A-1. Si A-1 vale 3, pues evidentemente la A valdría 4. Por lo tanto, yo ya sé que hay 4 niveles, es decir, que hay 4 tipos de dieta. No me dicen cuáles, pero yo ya sé que hay 4. Otra de las preguntas que me puedo plantear es cuántos sujetos hay. Pues si me voy al total, fijaros que el total es n-1. Por lo tanto, si n-1 es 23, la n grande valdría 24. Por lo tanto, yo ya sé que en total hay 24 ratones. Ha realizado el experimento con 24 ratones y ha habido 4 tipos de dietas, 4 niveles. Hipótesis del problema, las de siempre. Hipótesis nula, el factor no es significativo. Hipótesis alternativa, el factor sí es significativo. Traducido, la media en todos los grupos es la misma, hipótesis nula. Hipótesis alternativa, la media son diferentes, al menos en una pareja de valores. Estadístico del contraste, el mínimo que en los dos problemas anteriores. Para calcular la F en la tabla NOVA, tendré que dividir la media cuadrática inter, es decir, entre niveles, entre la media cuadrática intra, dentro de los diferentes niveles. Bueno, terminar la tabla nova pues lo tengo facilísimo. Lo único que tengo que hacer es dividir en cada caso la suma de cuadrados que me daban entre los grados de libertad y obtengo las respectivas medias cuadráticas. Y para calcular la f, como acabamos de decir en la diapositiva anterior, dividir la media cuadrática inter, este 76, entre la media cuadrática intra, que me da 5,6. Ese valor da un resultado de 13,57 y los grados de libertad, que después utilizaré para determinar el valor crítico, pues en este caso serían 3 y 20 respectivamente. Valor crítico que decía y digo, pues el nivel de confianza que voy a coger es el del 95%, que veréis que es el que después sobre el cual me preguntaré en el problema. Si no lo tuviese claro, podría calcular el del 95 y el del 99%, tal y como hicimos, por ejemplo, en la situación 1. Y el del 95%, que es el que yo he calculado correspondiente a una F de Snedecor-Fisher con ese grado de libertad, pues me queda 3,098. Y la toma de decisión, pues el valor crítico me marca el límite a partir del cual el valor del estadístico es significativo. Fijaros que en este caso el 13,57 cae evidentemente en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo que yo puedo decir que el test es significativo y que por tanto el tipo de dieta sí que influye en los tiempos de coagulación con un nivel de confianza del 0,95 o con un alfa, nivel de significación 0,05. ¿Qué hago ahora? Pues responder del tirón a todas las preguntas de la situación. Lo primero que me dicen es que asumiendo que el diseño es equilibrado, ¿cuántos animales utilizó por grupo? Bueno, pues recordar que yo ya llegué antes a la conclusión de que había 24 individuos, 24 ratones, y había 4 grupos, 4 situaciones experimentales. Desde la perspectiva de que el diseño es equilibrado, pues en cada grupo habría 24 entre 4, que serían estos 6 individuos que me salen, por lo que la respuesta correcta sería la A. En cada grupo había 6 ratones. ¿Cuántos niveles tiene el factor tipo de dieta? Pues evidentemente el factor tipo de dieta tiene 4 niveles. Hay 4 tipos de dieta. La hipótesis nula, pues la hipótesis nula es que todas las medias son iguales. Es decir, que la media en I es igual que la media en J para cualquier valor de la I que sea distinto de la J. Esa es la hipótesis nula, que todas las medias son iguales. Respuesta, la A.
Pregunta 4. El valor de la F para el tipo de dieta. ¿Cuánto vale el valor de la F para el tipo de dieta? Pues con la tabla no la obtuve, que era 13,57, por lo que la respuesta correcta es la C. Quinta pregunta. Considerando un nivel de significación alfa de 0,05, ¿cuál sería el valor crítico? ¿Cuál es el valor de la F crítica? Pues el valor crítico es 3,098. Respuesta correcta, la A. Sexta pregunta, ¿tendremos que realizar comparaciones a posteriori? Bueno, pues ya lo hemos dicho anteriormente, que como el resultado del test es significativo, es decir, que sí que hay diferencias entre los tiempos de coagulación dependiendo de la dieta, tendré que ver a posteriori, utilizando el coeficiente de Sheffer, entre qué tipos de dieta, entre qué grupos hay diferencias significativas. Por lo tanto, sí que habrá que hacer comparaciones por parejas a posteriori. Respuesta correcta, la A. Me dicen ahora en el 7 que con el mismo nivel de confianza del 95%, ¿cuál sería el valor mínimo de la diferencia entre dos medias cualesquiera para que la diferencia resultase significativa? Pues justamente lo que me piden es el coeficiente de SF, que marca precisamente ese valor. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor a partir del cual las diferencias entre las medias de dos grupos me van a permitir a mí asegurar que haya una diferencia significativa entre ellos? Para calcular ese coeficiente, pues la fórmula que ya vimos en la situación anterior y que volvemos a recordar. Todos los ingredientes de la fórmula mediante menos este sumatorio los tengo ya. A menos 1 valdría 3. La F, tened cuidado que no es esta F de 13,57, es la F crítica, la que me permite a mí dirimir entre la zona de aceptación de la hipótesis nula y la zona de rechazo, que valía 3,098. Y la media cuadrática intra, luego la media cuadrática del factor, fijaros que vale 5,6 en este caso, ¿vale? Intra, 5,6. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es calcular estos sumatorios. Bueno, es la misma diapositiva que en la situación anterior, un poco más complicada porque hay más situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que yo tendría que tener claro? Pues lo que tendría que tener claro es que si comparo A y B, estos C sub B, como ya explicamos en la situación anterior, se corresponden con esta comparación. Son los números que van delante de la A. Delante de la A va un 1, delante de la B va un menos 1. Alguien diría, ¿cómo que un menos 1? Sí, porque desde esta perspectiva, desde la hipótesis alternativa, cuando yo hago una comparación entre diferencias o igualdad de medias, me lo llevo todo a la izquierda. Por lo tanto, la B, como veis, pasa restando. Delante de la B habría por eso un menos 1. Delante de la A, C sub 1 valdría 1, delante de la B, C sub 2 valdría menos 1, y delante de la C, pues no hay nada ni delante de la D, 0 y 0. Por ejemplo, en la comparación entre B y D, C sub 1 valdría 0, C sub 2 valdría 1, C sub 3 valdría 0 y C sub 4 valdría menos 1. Así todos igual. ¿Por qué los n sub i valen todos 6? Pues porque el diseño es equilibrado. En todos los grupos hay 6 sujetos. Tened cuidado que el diseño no tendría por qué ser equilibrado, por consiguiente estos valores no tendrían por qué salir iguales. En este caso sí que salen todos iguales. Si hacéis la cuenta, esto elevado al cuadrado dividido entre 6, más esto elevado al cuadrado dividido entre 6, más esto elevado al cuadrado entre 6, más esto al cuadrado entre 6, veréis que sale un tercio. Todo es un tercio. Por lo tanto, en todos los casos, enchufando ese valor que era el que me faltaba, tened cuidado que va todo entre raíces, eso da como resultado 4,17. Y esa sería la mínima diferencia que tendría que haber entre dos grupos para que la diferencia fuese significativa. Por ejemplo, si entre el grupo A y el grupo B hubiese una diferencia del tiempo de coagulación de 3,4, pues esa diferencia no sería significativa. Si entre el B y el C hubiese, por ejemplo, una diferencia de 6,28, esa diferencia sí sería significativa. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, solo que vale el coeficiente de Sheffer. Octava pregunta, cuando se aplica un análisis de varianza de un factor, ¿qué es lo que tiene que ocurrir entre las varianzas de los diferentes grupos? Pues ya ha salido antes, sale muchas veces. Pues tiene que ocurrir que la variabilidad o la varianza entre los diferentes grupos, dentro de los grupos diferentes, como queramos decirlo, tiene que ser la misma. Se tiene que cumplir la homocedasticidad, que es como se llama esa condición. Apartado correcta, respuesta correcta, la B. Y hasta ahí hemos llegado.